que condiciona que mm, ese cáncer se exprese o esa disfunción? Muchísimos. Para que una célula tumoral se pueda activar o para que un gen se pueda activar, empecemos por los no controlables, ¿no? Medio ambiente. PM del medio ambiente, estás tragando N cantidad de nanopartículas en microplástico, que eso no lo puedes controlar, depende un poquito de dónde vivo, pero no lo puedes controlar. El tipo de tierra que tengas cerca, que esto, bueno, creo que entrevistaste a alguien esto en relación a la geopatía, donde vivo, la parte emocional, que yo hago mucho énfasis aquí y es una de las cosas que en los últimos años no tengo esto como describirlo en la ciencia al 100%, pero me parece impresionante que cuando yo pregunto en consulta qué duele, el paciente se descompone siempre en algún momento de la vida que va coincidiendo más o menos con los tiempos en que esa célula tumoral pudo comenzar a activarse. Es decir, la parte emocional siempre puede ser un gatillo para activar a un gen que iba a generar un error. Entonces, claro, cuando hablamos de exposomas es a todo lo que estamos expuestos, que no es a lo que estaban expuestos nuestros ancestros y que están ocasionando en nuestros genes, que todos tenemos células tumorales. Al final del día tú tienes células tumorales y yo también. Dentro de una normalidad o de un estado funcional, pues esas células van a morir. Cuando no mueren, es cuando existe esa replicación y dentro de esa replicación, que hay errores de muchos genes, comienza a crecer la masa, que es el tumor sólido o el hemato-oncológico, que ya son las leucemias, linfomas, etcétera, etcétera. Entonces, claro, a todo lo que yo puedo estar expuesto, agua, medio ambiente, relaciones tóxicas, pareja, trabajo, estrés crónico, al cuerpo le encanta el estrés es extremadamente necesario. Al final es como la sal de la vida, ¿no? Me despierta, me van a robar, jolín, sin estrés, sin elevación de cortisol, adrenalina, noradrenalina, ¿cómo salgo yo corriendo? ¿Cómo hacían nuestros ancestros para hacer un sprint si me iban a perseguir para comerme? Es decir, necesito este estrés, pero cuando es crónico, esto en ninguna fase del cuerpo ayuda y la glándula suprarrenal, que es una glándula que está encima del riñón, comienza a fatigarse. O sea, cuando yo me fatigo, fatigo el sistema. Cuando yo fatigo el sistema, la cantidad de oxígeno que yo puedo llevar es poca. Hay algo que se mide que a mí me gusta mucho, que poco se hace porque es un poco costoso y no entra normalmente por la seguridad social, que son las pruebas de esfuerzo, ¿no? Y en las pruebas de esfuerzo medimos algo que es el volumen máximo de oxígeno, que es el V2 más. Entonces, claro, esto me permite entender, uno, cómo capto yo ese oxígeno, cómo yo voy a transportar ese oxígeno y cómo voy a utilizar ese oxígeno. Y según mi V2 max, yo puedo interpretar cuál es la longevidad de mi célula. Entonces, claro, eso también en cáncer está perdido, porque yo mi captación de oxígeno, mi transporte y mi forma de utilizarlo es de manera ineficiente y eso es lo que lleva a la disfunción mitocondrial. Entonces, claro, todo lo que esté a tu alrededor depende de cómo lo gestiones o con qué lo compense, el tipo de maquillaje, que al final también hay algo que se estudió en el 2018, que es el intersticio, que anteriormente era como parte de histología y que a día de hoy es un órgano más que recibe y se conecta con el sistema linfático. Cuando yo recibo esa cantidad de tóxicos por piel, porque creemos, no, es que me lo pongo en piel y no pasa nada. No, se absorbe. Debajo de tu piel hay vasos sanguíneos. Esos vasos sanguíneos se conectan con ese intersticio. Ese intersticio está recibiendo esa carga tóxica. Esa carga tóxica agarra la mayor autopista que tiene el cuerpo humano, que es el sistema circulatorio. Llego al hígado, intoxico al hígado, bloqueo las fases de toxificación hepática y con ello traigo muchos problemas y enfermedades. Entonces, cosas como los aerosoles o lo que tenemos en casa, productos de limpieza del hogar, o sea, es que son infinidad de cosas. El tipo de ropa que se usa. La piel también absorbe por el tipo de ropa que se usa. Son muchísimos los factores. Si a todo esto lo llevas a que no me gusta mi trabajo, tengo una mala relación de pareja, me caen mal mis hijos, qué sé yo, me lo invento. O sea, N cantidad de cosas. Esto, la suma de todo, es lo que lleva a la enfermedad. Una enfermedad nunca, cuando lo ubicamos desde la medicina funcional, tiene un solo origen. Yo creo que una de las cosas más bonitas que logramos identificar en consulta es que tiene muchas paticas por donde agarrar. Entonces, claro, la suma de todo esto es imposible que el resultado sea positivo si todo lo que vienes haciendo en tu día a día es negativo. Entonces, ¿por dónde hay que empezar? Por lo que tú creas que es más grave en tu vida, por lo que tú creas que estás haciendo peor. Por ahí siempre va a iniciar el comienzo. ¿Y crees que siempre hay un componente emocional detrás de un cáncer? Siempre, sí. Sí.
100%. O sea, creo que eso es una de las cosas que yo más logro identificar en consulta y es a lo que mayor énfasis he comenzado a hacer desde que atiendo pacientes oncológicos, es preguntar mucho cómo te sientes, qué duele, y cuando pregunto qué duele, o sea, yo creo que el 90% de mis pacientes lloran en consulta. No sé qué fibra toco, pero sí es verdad que eso que duele es algo que ocurrió hace 2, 3, 5 años o hace 20 años. O sea, tuve un paciente con una leucemia que comenzó a llorar por la muerte de su madre como si se hubiese muerto ayer, y cuando le pregunto cuándo falleció tu madre fue hace 20 años. Y tú dices, Jolín, tú sigues llorando a tu madre a día de hoy como si se hubiese muerto ayer. Es decir, es un duelo que no ha tenido un proceso de sanación y todo eso que duele carga, ¿no? Porque al final del día, cómo yo voy lidiando, cómo gestiono eso que aún me pesa, esa persona que extraño, que al final es un egoísmo, ¿no? Cuando alguien fallece, yo lo que extraño es lo que me hace sentir, lo que representa esa persona para mí en el día a día. Cuando esa persona ya no está, soy yo el que se queda aquí con ese vacío de no lo puedo reponer porque no termino entendiendo la muerte o la partida, que puede ser, da igual si es el fallecimiento, que puede ser una separación. Si yo no entiendo que esto es una relación que tenía que acabar X por mi bien, o esto es un trabajo que yo tenía que dejar por mi bien, y yo sigo anclado a eso que yo creí que era lo mejor para mí, entendiendo muy en el fondo que no era así, es imposible que tú puedas avanzar de manera sana en tu vida. Y eso lo interpretan las células. Bueno, esto lo habrá explicado mejor la doctora Laura Gámez a nivel de la medicina cuántica, que esto se interpreta bastante bien de cómo siento y cómo esas células también interpretan eso en positivo y negativo. Al final somos energía. Pero ¿por qué nos cuesta tanto entender esa conexión de lo emocional con lo biológico, lo fisiológico, si al final generar respuestas, o sea, en ambas direcciones, ¿no? La fisiología se puede expresar a través de una emoción, y una emoción, pues al final tiene un componente biológico y fisiológico, si es parte de. Yo creo que desde la ciencia, a nivel científico, se le quita validez porque puede ser muy esotérico, ¿no? Puede ser un poquito más, pero a ver, lo emocional en medicina psicosomática dura 6 meses. Entonces, jolín, o sea, psicosomática, que es la forma en cómo yo interpreto lo que estoy sintiendo y se transforma en algo físico, deberíamos verlo toda la bendita carrera para entender cómo el cuerpo humano puede transformar eso que está sintiendo en algo físico, porque al final es bidireccional, ¿no? Una cosa retroalimenta a la otra y no se estudia a fondo porque en la ciencia nos gusta muchísimo lo que puedo tocar, lo que puedo palpar, lo que puedo medir, porque lo que no se mide no se puede comparar. O sea, ¿cómo puedo medir yo lo que tú sientes y lo que yo siento si tu forma de sentir y la mía son totalmente distintas? Entonces, tendrían que ser estudios muy individuales para interpretar cómo tu cáncer, de dónde viene, que posiblemente es X situación de tu trabajo, y el de esta persona es la muerte de su hijo. Entonces, yo creo que a la ciencia no le interesa tanto hacer esa conexión y por eso hacerlo en trabajos de investigación a profundidad, que tengan un aval científico al 100%. Estoy hablando desde la medicina, ya lo que es la medicina cuántica, otro tipo de medicina, hacen estas conexiones y sí lo interpretan de esa manera. Pero para la medicina convencional no es algo que se entienda. Incluso para la medicina funcional puede ser el componente emocional importante, pero no se le da tanto énfasis como por dónde naciste, qué tipo de alimentación recibiste, cómo está tu microbiota, etcétera, etcétera, etcétera. En el PNI creo que se toma mucho en consideración la parte emocional, que eso creo que es una de las cosas que me gustan mucho de ellos, porque ellos esto lo abordan a mucha profundidad y a muchas capas. Y esto hay que hacerlo en consulta, porque a medida que tú vas permitiéndole al paciente, por medio de esa confianza que generas en la consulta, cuéntame qué está pasando, cómo lo estás viviendo, comienzas a entender mucho de su enfermedad actual, en cómo tiene esa cardiopatía, cómo se generó esa hipertensión arterial, que al final nuevamente me meto en la alimentación porque es parte del estado inflamatorio en el que entra el cuerpo, pero como hábitos adictivos como quedarme en el móvil toda la noche, que a día de hoy, vamos, que esto a nivel de cronobiología ya no lo tenemos porque tenemos cronodisruptores, que es esa scrollear hasta más no poder que está ocasionando muchos trastornos del sueño y que consigo también está enfermando a corto, largo y mediano plazo. ¿Cómo se trata el cáncer a día de hoy desde la medicina alopática o tradicional?
Tradicional está, alopática estamos Sí. hablando convencional. Sí, convencional. Teniendo en cuenta que a la alimentación no le prestan atención. Con quimio, radio, inmunoterapia, o sea, con la parte farmacológica que puede ir tanto por vena, radiación, que es la radioterapia, las inmunoterapias, o puedo dar fármacos después de las quimios. Ejemplo, en el cáncer de mama, cuando la paciente entra en remisión, recibe tamoxifeno. Tamoxifeno es un fármaco que se da para el cáncer durante 5 años, ¿no? Es uno de los fármacos que más daña la mitocondria, después del paracetamol. Entonces, claro, son fármacos que están en guías que tienen sociedades que están conectadas con la industria farmacéutica, que aquí me mojo yo siempre, pero es que es así, o sea, cuando tú ves quién patrocina el AJA, por ejemplo, aceite de canola y de maíz, y tú dices, a ver, el AJA, realmente, o sea, lo que son aceites de canola y maíz rico en omega 6, inflamatorio para el endotelio vascular, y tú le echas la culpa a que es la grasa la que está ocasionando una enfermedad coronaria, esto no tiene tanto sentido. Una enfermedad coronaria se produce a partir de un endotelio vascular que está dañado, producto de una inflamación crónica de bajo grado, que posiblemente venga de una mala alimentación rica en azúcares, que está dañando ese endotelio y que hace que la placa de ateroma, que son placas de grasa, se pegue a esa pared endotelial. Entonces, claro, cuando esas guías se forman en las grandes sociedades, ¿quiénes están detrás? Yo siempre digo esto, o sea, revisa de dónde viene la información. Hoy me comentaron, existe un metaanálisis nuevo, súper pro, no sé qué, en relación a que la megadosis de vitamina C ocasiona metástasis. Le dije, compártemelo. ¿Por qué? Porque para mí es importante quién está detrás del metaanálisis. Me da igual, el metaanálisis debe ser extremadamente confiable, sí, pero hay que saber cuáles son los intereses.